los requisitos bíblicos para un pastor. Es a lo que en la gracia de Dios estamos prontos a enfrentarnos y por lo tanto vamos a tener una buena oportunidad para reconocer una vez más o ver una vez más los requisitos para el pastor. Los pasajes que vamos a estar mirando están en 1 Timoteo capítulo 3 y Tito capítulo 1. Estos pasajes, 1 Timoteo capítulo 3 y Tito capítulo 1. En estos pasajes nos vamos a mover y lo que estamos haciendo es ver las palabras que muestran cualidades de un pastor, también en la forma práctica lo que hace y lo que no puede hacer, y los significados de estas palabras que se pueden ver o deberían verse en la vida de un pastor. Recuerden esto, hablamos de personas pecadoras, ¿no? Y probablemente si un pastor es consciente de que es pecador, será la persona, no solamente que se sienta, tal vez sea la palabra así, que se sienta, la persona más indigna dentro de una congregación. ¿Sí? Por lo tanto, no se podría ver en un pastor la actitud de una estrella, de un, ¿cómo le llaman? Una celebridad, ¿no? Por el contrario, ¿sí? Por el contrario. Algunas de las palabras que hemos estado mirando es que sea irreprensible, no sea alguien censurable, que no se encuentre en él cosa para reprender, que tenga buen testimonio en su vida privada y en su vida pública, que sea decoroso, esto quiere decir ordenado, en el sentido estricto de la palabra, que haya orden en su vida, en su alma y en su vida, que sea una persona sobria. Básicamente se trata de cosas que influencien en su estado de ánimo, en el sentido de tomar cosas para estar feliz o para olvidarse de las penas. Así que la sobriedad es alguien que se mantiene alerta y cualquier asunto, cualquier cosa que ingiera, que haga que su mente divague, no estaría bien para un pastor. Dueño de sí mismo, apropiado de su conducta, que tiene dominio de su conducta, que sea prudente, que tenga una mente juiciosa, también habla de dominio propio, que sea justo, esto habla de alguien que, recuerda la figura que hablamos, que las reglas bíblicas y aún las reglas humanas van a ser cosas que va a tomar para que Dios sea honrado, una forma de adoración a Dios, tomando el ejemplo de aquellos que adoraban sus dioses, sus diques, y que hacían cosas para agradar a esos dioses, por supuesto, falsos. Bueno, el cristiano tiene que tomar la escritura, la conducta, la rectitud, la justicia, para ser mostrada delante de Dios. Que sea santo, recto, santo, también puede ser traducido en el hebreo misericordioso, que sea amante de lo bueno. Recuerdan aquel pasaje que dice, todo don perfecto desciende de lo alto. O sea, todo lo bueno que podamos ser, un hijo de Dios viene solamente de Dios. Que sea hospedador, especialmente para tiempos difíciles, donde las personas necesitan un refugio. A veces ni siquiera se necesita una persecución, pero los contextos bíblicos están dentro de la persecución a los creyentes. Así que iban a aparecer en sus ciudades cristianos de otros lugares por la persecución, debían acogerlos y debían hospedarlos. Esto quiere decir, esta palabra quiere decir el que ama a los extraños, ¿no? Hospedador. Los extraños son los extranjeros. Y gracias a Dios Uruguay ha cobijado a unos cuantos extranjeros, ¿no? De hecho, nuestros padres, abuelos, son extranjeros. Ellos fundaron esta nación. No deberíamos dejar de serlo. Y gracias a Dios que las iglesias también han cobijado a muchos extranjeros.
Vamos a continuar entonces. La siguiente palabra es amable. Recuerden, todo esto es lo que deberíamos ver en un pastor. En forma perfecta. Bueno, no habría pastores si esto se viera en forma perfecta. Algunas cosas pueden ser que estén mucho más perfeccionadas o mejor practicadas que otras, pero difícilmente veríamos estas cualidades en perfección en un ser humano, ¿sí? Amable. Vamos a orar primero, ¿sí? Vamos a orar. Padre, gracias por este tiempo. Pedimos que nos bendigas. Oramos que hables en nuestras almas, que podamos estar claros en nuestras mentes, en nuestros corazones, para que podamos encontrar en la elección de un pastor las cualidades que nosotros como iglesia estamos necesitando, pero sobre todas las cosas que Dios está requiriendo de un siervo de Dios. Así que lo ponemos en tus manos, delante de Dios, para que nos regales mucha sabiduría, mucho amor, mucha misericordia, porque delante de nosotros también tendremos a un hermano como nosotros, con pecados, con fallas, y tenemos que tener la misericordia, la misma gracia que Dios ha tenido para con nosotros. Así que gracias, Padre, gracias por mirar a tu palabra, en el nombre de Jesús. Amén. Bien, amable. ¿Estamos bien? 1 Timoteo 3:3. 1 Timoteo 3:3. Dice, no dado al vino, no pendenciero, no codicioso de ganancias deshonestas, sino amable. Así notamos esta palabra. Esta palabra quiere decir apropiado, ajustado, equitativo, justo, moderado y paciente, entre muchas cosas. Lo repito por si están anotando. Apropiado, ajustado, equitativo, justo, moderado y paciente. ¿Qué expresa esto? Una persona que ante una situación considera y examina humana y razonablemente los hechos, las situaciones que las personas viven. El amable se contrasta con un pendenciero, que está en el contexto también, un pendenciero. Sin embargo, la palabra amable, que es cualidad de un pastor, está traducida en la versión interlineal como indulgente. Y esta palabra tiene que ver con el perdón o el perdonador. Entonces, ¿de qué está hablando esto? De que al menos el pastor dentro de una congregación va a tener que tratar el pecado de las personas entendiendo que él salió del mismísimo infierno perdonado por Dios. ¿Sí? Si especialmente un pastor no piensa esto, difícilmente va a ser indulgente o capaz de perdonar a alguien que ha pecado. Esto es para todos nosotros, ¿sí? También significa o quiere significar o decir que es perdonador de tal manera que no guarda rencor. El tango dice rencor, mi viejo rencor. No sé quién lo canta, pero no debe cantar. Bueno, todos los cristianos precisamos trabajar y muchísimo en esto. Porque a todos alguien nos ha herido alguna vez. Alguien nos ha lastimado. Alguien nos ha tratado como un trapo de piso, lo que sea. A todos nos ha pasado. Ahora, el pastor más que nadie debería practicar esto, la indulgencia, ¿sí? Antiguamente, hermanos, me acuerdo claramente cuando Santi enseñó de esto, el perdón de pecados se pagaba. ¿Se acuerdan de eso? Las famosas indulgencias de la Iglesia Católica. Así que usted tiene pecados, bueno, pague tanto y le damos un certificado de perdón. La miseria más grande que podía haber, la basura más grande que podía haber. Si alguien puede pagar por sus pecados, ¿para qué murió Cristo? ¿Para qué murió Cristo? ¿No? Hasta el pecado es un negocio. Hermanos queridos, el verdadero corazón cristiano, y especialmente en un pastor, es indulgente, está preparado para perdonar. ¿Se acuerdan ustedes cuando Jesús oró y dijo,
perdona nuestros pecados, ¿cómo sigue? El Padre nuestro, nada más. Como nosotros, ¿a quiénes? A nuestros deudores. O sea, estos son los que han pecado contra nosotros. Así que podría estar diciendo, si somos muy literales, sin buscar mucho significado, perdóname, y Jesús también lo dijo, no serán perdonados si no perdonan, ¿se acuerdan? Así que hay una relación entre el perdón de Dios y cómo nosotros somos capaces de perdonar. Cuando estéis orando, dijo Jesús, perdonen las ofensas de los demás. Cuando estén orando, perdonen a otros. ¿Eso quiere decir que la persona no debe pedir perdón? Sí, debe pedir perdón. Pero yo estoy preparando mi corazón para que cuando eso ocurra, yo ya haya perdonado. A veces es duro, ¿no? A veces es difícil. A veces claro, porque el daño ha sido grande. Pero Dios me está pidiendo algo. Y por supuesto que el pastor tiene la mejor muestra que dar para esto. La verdadera indulgencia es el perdón. Es el perdón. Y es gratis. Es más, cuando nosotros guardamos rencor, nos hacemos un daño que termina hasta que perdonemos. Solo ahí puede terminar. Mientras tanto, nos vamos haciendo daño. Y todos sabemos, no siempre es fácil, pero debemos hacerlo. Apacible, la siguiente palabra. También en 1 Timoteo 3:3, algunas palabras están en Tito, en este caso no está. Apacible, la última palabra casi del tercer versículo, ¿sí? Amable lo vimos recién, apacible. Significa una persona pacífica o el que se abstiene de luchar o de pelear. Recuerdo una vez tratando de honrar a nuestro hermano, un hermano mayor, estuvo con nosotros Gerardo, nos reunimos todos, quisimos decir algo acerca de él. Y uno de mis hermanos dijo, yo lo veo como un hombre que es pacificador. ¿No? Así conocí una faceta de ese hermano nuestro que él la podía resaltar. Bien, un pastor es alguien que apacigua, no promueve la desunión, sino la armonía. La armonía. Así que ejerce una influencia sobre la gente que es capaz de llevarles a que, bueno, hermanos, al final olvidamos otras cosas que son más importantes que el orgullo que estamos guardando o el rencor que estamos guardando. ¿No hay almas que se van al infierno todavía? Sí, pero yo tengo algo contra vos. Sí, pero esto hay que terminarlo de una vez. Hay que acabarlo, hay que ser apacibles. No iracundo. Alguien propenso a la ira, que tiene un enojo sin contención, tiene facilidad para enojarse en una diferencia. Tiene facilidad. Todos somos diferentes, todos actuamos diferentes en situaciones que no son pecaminosas, quiero decir, ¿no? Pero a mí no me gusta como tú lo haces. Bueno, cualquiera podría decir, pero a mí no me gusta como tú lo haces. ¿No? Bien, digamos, cada uno como Dios le ha creado en su carácter, en el aspecto de sus determinaciones, y adelante, no estás pecando. ¿Sí? Yo lo haría diferente, nada más que eso. Lo haría diferente. Así que la capacidad de enojarse, de airarse sin límite, es algo malo en un pastor. Y más que nadie, un pastor tendrá oportunidades para enojarse. Pero va a tener que aguantarse. Va a tener que aguantarse. Aquel que tiene razón en cualquier asunto y se pone firme, o parece tener razón en un asunto, y se pone firme sin torcer el brazo, se va a terminar enojando. Y no hay razón para eso cuando no es algo pecaminoso, ni siquiera cuando es algo pecaminoso. Al contrario, pues tenemos que tener la capacidad de guiar a uno que está en pecado
hacia la reconciliación con Dios. Y también terminaría así el asunto. Así que, si un pastor es alguien así, no tiene estas cualidades, entonces no podrá ser nuestro pastor. Tal vez alguien se arrebata alguna vez y hace algo que no es adecuado. ¿Le puede pasar a un pastor? Digan que sí, por favor. Lamentablemente sí. ¿Eso lo descalifica totalmente? Bueno, no. A no ser que realmente sea algo grave, el pastor también es pecador, ¿no? Y a veces se podrá enojar. Lo bueno es que ese pastor puede y debe pedir perdón a quien haya ofendido. No pendenciero, es algo bastante similar, parecida, ¿no? En 1 Timoteo 3:3, también está en Tito 1:7, tenemos el de 1 Timoteo. Pendenciero es la segunda cualidad allí, ¿no? No pendenciero, no pendenciero. Este es alguien que no es un dador de golpes, literalmente. Un dador de golpes. ¿Han escuchado ustedes alguna vez a un pastor agarrarse trompada con alguien? No. Bueno, es difícil encontrarlos, ¿no? Pero capaz que hay tanto en el corazón que sería lo mismo que dar puñetazos a alguien, ¿no? Le voy a mencionar 3 casos. No, solo uno de ellos presencié, pero voy a mostrar tres casos de pastores y cómo han actuado, ¿sí? Uno de ellos, esa historia la escuché y es real, fue acusado pública e injustamente de algo. De hecho, la historia es, alguien se paró en el púlpito, el pastor estaba allí esperando su momento, su tiempo, le dijo, usted hizo tal cosa, delante de toda la congregación. ¿Saben lo que fue eso? Ese hombre se arrodilló delante de la iglesia y pidió perdón. Sí había hecho algo. Se había hecho algo. Un pastor pendenciero lo hubiera agarrado del cuello y se hubiera ido de esa iglesia. Y yo conocí a ese pastor. Pasó muchos años y era pastor cuando yo escuché esa historia. En esa iglesia, la misma iglesia, ¿no? Así que, no pendenciero. Se aguantó bien esa terrible prueba. Esta es una historia que no presencié, pero es real. Una familia invitó a un pastor a su casa a comer y había pasado algo delicado en relación de ese pastor con esa familia. Y la persona le invitó y no pudieron comer porque empezaron a decirle toda la culpa que él tenía acerca de lo que había pasado. Y ese pastor agachó su cabeza y recibió todo lo que quisieran decirle. Todo. Y en ese caso podrían haber tenido razón de decirle todo lo que le dijeron. Pero ¿saben qué? No es la forma. A ningún creyente. Ni de un pastor a alguien, ni de la gente a un pastor. No es la forma. Yo conocí a este pastor y le vi sufrir muchísimo, muchísimo. Y alguna vez les habré contado esto. Lo único que lamento, una de las cosas que lamento mucho en la relación con ese pastor, es que lo escuché llorar y no fui capaz de agarrar su mano para decirle, estoy contigo. Estoy contigo. Bien, estas cosas las puede vivir un pastor, sí, porque este la vivió. Este la vivió. Pero fue no pendenciero, fue manso. Un tercer ejemplo, este sí lo vi, lamentablemente lo vi. Un pastor, un hombre de la congregación se puso frente a él, y le hablaba señalándole así, cara a cara. Y le hablaba de una forma tremendamente irrespetuosa. Tremendamente irrespetuosa. ¿Y saben qué hizo ese pastor? Quietito. Aguantó. Bien,
Si ustedes encuentran un hombre así, va a ser un buen pastor. Va a ser un buen pastor. Capaz que tenemos que probarlo, ¿no? Hablarle de cerquita. Hermanos, todos tenemos la tendencia a defendernos. Todos tenemos la tendencia a defendernos. Que si hay algo que viene contra nosotros, vamos a dar una razón para decir, sí, pero mira que fue por esto, por lo otro. Y a veces hacemos mal. Y a veces el pastor hace mal. Porque en muchas de estas cosas, si bien por supuesto todas se pueden aclarar, la mansedumbre es algo que tenemos que practicar. No ser pendenciero, no ser pendenciero. Así que las situaciones vienen y la calma y la amabilidad todavía la va a conservar alguien que es manso, que no es pendenciero como líder. No codicioso de ganancia deshonesta, 1 Timoteo 3:3. No da el vino, no pendenciero, no codicioso de ganancias deshonestas. Bien, hermanos queridos, el problema no es tener ganancias. Quiera Dios, todos aquí tengan ganancias. ¿Cuál es el problema? Que sean deshonestas. Ese es el problema. ¿Sí? Dios no está diciendo, aunque eso ocurre, por supuesto, Dios no está diciendo, he decretado tu pobreza, ni luches porque no está esa revelación en la Escritura. Hay cristianos pobres y hay cristianos que tienen muchísimo dinero. Y seguramente el que tiene mucho dinero, por razón de que ha sido honesto su trabajo, tiene mucho dinero. Y muchos de ellos lo que hacen es ayudar a la obra de Dios. Y está muy bien, está muy bien. Ahora, tus ganancias tienen que ser honestas. Las ganancias de un pastor tienen que ser honestas. No, el problema, es si son por codicia. 1 Timoteo, en este pasaje que hemos leído, no está en los manuscritos antiguos la palabra deshonesto, pero sí está en Tito. Por lo tanto, podemos unir estos pasajes y decir, es cierto, Dios no quiere deshonestidad en el uso del dinero, especialmente en un pastor. Especialmente en un pastor. Así que tenemos que tener cuidado. La iglesia recién nacida también tenía gente que entraba al ministerio por dinero. Y hoy es muy normal. Hoy es muy normal, ¿no? Miramos en los YouTube, por ejemplo, que es, supongo que lo que más miramos, supongo, pastores que son ricos, que se han enriquecido, pero hay tantas acusaciones que uno se pone a dudar si realmente hicieron honestamente esa riqueza. Bueno, no sería malo si honestamente tienen riqueza. Capaz que heredaron mucho dinero, simplemente tomaron el pastorado y están negociando, haciendo sus negocios, manteniéndolos por otro lado. Todo eso se puede hasta descubrir. Hermanos, nosotros todos los cristianos, todos los creyentes, tenemos que tener un buen manejo del dinero. Y si Dios nos da más, tenemos más responsabilidad de manejarlo bien. Y si Dios nos da riqueza, tenemos más oportunidades para obedecer a Dios y empezar a mirar a los que tienen menos todavía. ¿Sí? No avaro, 1 Timoteo 3:3 también, no amigo del dinero. Y hay una línea muy delgadita entre la ambición y la avaricia. Podríamos decir nosotros, recuerdan el pasaje, aquel que anhela el obispado, tiene una ambición sana, está bien. El que ambiciona el pastorado, está bien. Ahora, muchos lo ambicionan por gloria personal, por hacer dinero, y bueno, lamentablemente eso afecta si se descubre la vida de ese pastor. Así que no avaro. La avaricia no es buena. Ser amigo del dinero, amante del dinero, no es bueno. ¿Sí? No soberbio. Autocomplaciente sería una probable traducción literal o un significado real de esta palabra. Autocomplaciente. Alguien gobernado por su propio interés. No muestra ni consideración ni interés
por los demás. Eso, si esto ocurriera, descartamos un pastor, ¿no? Porque el pastor es el primero que tiene que interesarse en los demás. Así que la soberbia de un pastor puede mostrarse en que yo tengo mi vida, arréglese como pueda. Nosotros precisamos a alguien que se acerque a nosotros, que nos ayude, que nos aconseje, que nos aliente, que nos anime, que nos consuele. Todo eso es lo que precisamos y mucho más. No dado al vino. 1 Timoteo 3:3. Bien, una vez más, no veo en toda la Escritura una prohibición a que alguien tome vino. ¿Sí? No me gusta no me gusta ni siquiera verlo, pero no es algo que esté prohibido. Así que si yo lo veo en alguno de ustedes, me lo voy a tener que aguantar, ¿verdad? Y voy a tener que ser amable con ustedes, ¿sí? Pero no es porque estén en pecado. Ahora, podríamos descartar esto para que no afecte nuestra vida, nuestra mente, nuestro razonamiento. ¿Podría el vino en algún momento sacarme, quitarme, robarme el dominio propio? Sí, si yo no lo controlo, me va a controlar. Así que bien, debemos tener cuidado con eso y en un pastor sería bueno nunca lo veamos borracho. Sería gracioso. Que gobierne bien su casa. En estas cosas que vamos a mirar ahora, son 4 o 5, tienen que ver con lo que en el hogar se hace y luego con lo que se puede ver en la iglesia también. Debe haber entonces una vida de hogar y personal que sea un ejemplo para la iglesia. Algunas cosas que no deberían ocurrir, porque se va a notar, el pastor no será un tirano en su propio hogar, porque será tirano en la iglesia. A no ser que sea demasiado hipócrita, ¿no? Que también ocurre, por supuesto. La casa es el primer lugar de la práctica delante de Dios y todo eso se transferirá a la iglesia si esto es verdad. Marido de una sola mujer, estamos en 1 Timoteo 3, 4 primero y 2 ahora. Marido de una sola mujer. Por supuesto que un viudo puede ser un pastor, incluso un soltero puede ser pastor. Pero está hablando si tienes una mujer, que sea la única mujer que tienes. No seas un adúltero, es lo que está diciendo. ¿Sí? Como, por supuesto, mandato para el pastor. Hijos en sujeción en toda honestidad. Dentro del hogar, cuando los hijos están dentro del hogar, estos hijos tienen que ser sometidos en honestidad para que esos hijos tengan una conducta respetable delante de la iglesia y delante de la sociedad. ¿Esto es perfecto? Tampoco es perfecto, ¿sí? Pero por supuesto que debe trabajarse mucho en eso. El pastor en su casa ejerce una autoridad tierna y amorosa, así como Dios ama a la iglesia, también a su esposa, y los padres harán y hacen la instrucción bíblica para que sus hijos lleguen a conocer a Cristo como Salvador. La meta más importante de un padre, cualquiera sea, es que sus hijos conozcan a Jesús como Salvador. Y no es solo de los pastores. Esta debería ser la meta de cada uno. Y esto tiene trabajo y tiene muchas angustias también en el corazón. Hijos creyentes. En este caso, está la discusión si esto es literal o no es literal. Tiene que ser creyente, ¿no? Bien, hay una traducción que dice que sean fieles. Creo que es la NBI, me parece que es. Tal vez sea la Biblia de las Américas. Ahora bien, si nosotros decimos sus hijos tienen que ser creyentes, los pastores con niños chicos no deberían ser pastores, ¿no? Deberían esperar, no estoy diciendo que es así, solamente estoy pensando con ustedes, ¿sí? Deberían esperar a que sus hijos crezcan, tengan la suficiente conocimiento de la Escritura, del Señor Jesucristo, entendimiento, se conviertan a Cristo y después ser pastores. Entonces no habría casi pastores. ¿Sí?
o todos los pastores serían viejos. Porque si tienen que esperar que sus hijos chiquitos crezcan y sean salvos, entonces habría un problema. Un problema que también habría en decir, tienen literalmente que ser creyentes. Eso contraría la soberanía de Dios en la salvación. Porque los pastores y ningún padre podrá ser salvo jamás a sus hijos. Jamás. Así que ellos van a ser salvos cuando Dios haga la obra en sus corazones para la salvación. Y esto puede pasar al año, difícil, ¿no? 2 años, 3 años, 10 años, 15 años, 20 años, 30 años, 40 años. Morirá el padre y los hijos se conviertan después. Así que me inclino a pensar que el uso de la palabra que los hijos sean fieles suplantaría mejor a la palabra que sus hijos sean creyentes. Sin embargo, solamente una forma de interpretarlo, ¿sí? Porque muchos piensan tienen que ser creyentes. Aún los pastores que sus hijos no son creyentes. Estoy casi seguro, de muchos de ellos. Bien, hermanos, sí lo que me parece que puede querer decir esto, que los hijos sean conservados en sujeción y respeto religioso a sus padres, entonces la calificación se mantendría. Si los hijos son respetuosos, si son, podrían llegar a ser hipócritas, ¿verdad? Y tenemos que tener tanto cuidado todos los padres de criar hijos que parecen algo que no quieren serlo y que saben que no lo son. Eso es tremendo. Hasta que se conviertan, solo ahí son hijos de Dios. Así que, si bien podemos hacer todo lo posible para que ellos tengan respeto, puede que no sean salvos. Pero también en la gracia de Dios puede ocurrir que un día Dios trate con sus corazones y se conviertan, ¿no? Tenemos que tener cuidado en esto también. Si esto fuera literal otra vez, la inmensa mayoría de los pastores deberían renunciar a su pastorado porque sus hijos no son creyentes. Y especialmente hablamos cuando los hijos están en el hogar. Entonces creo que es posible mejor interpretar de esta manera, que ellos guarden respeto, aunque no sean creyentes, guarden respeto a aquello que sus padres les enseñan y les enseñan a practicar. Hijos no acusados de disolución, esto tiene que ver literalmente con vicios y embriaguez, ¿no? Vicios incontrolables y hijos que pueden ser, borrachos, ¿no? Esto es, por supuesto, mientras están en casa. Hijos obedientes, 1 Timoteo 3:4 también, habla de rebeldía, insubordinación, siempre está hablando de hijos en casa, porque una vez fuera no hay ningún hijo que pueda afectar al ministerio de un padre. ¿Por qué? Porque una vez fuera de casa, ¿qué control puede tener un padre? Un pastor, ¿verdad? Si sus hijos salen de casa porque se casan, se terminó. No soy más responsable de ese hijo o hija. Hablamos de todos nosotros, ¿sí? Bien, lo mismo ocurre con la vida del pastor. La obediencia está perfectamente aplicada a mientras los hijos ponen sus pies bajo nuestra mesa, les damos de comer y mientras tenemos la autoridad sobre ellos. Bien, gracias a Dios que al igual que los pastores y que cualquiera de nosotros, los hijos de los pastores también tienen sus fallas, sus pecados, y la gracia de Dios permite la restauración de sus vidas. Así que misericordia en todos los casos. Se requiere algo más del pastor, que sea retenedor de la palabra fiel, tal como ha sido enseñada. Tito 1:9. Tito 1:9. Vamos a leerlo. Retenedor de la palabra fiel, tal como ha sido enseñada, literalmente. Bien, hermanos queridos,
no todo lo que me enseñaron mis amados pastores era la verdad absoluta. ¿Cierto? Digan que sí, porque es así. No todo lo que yo les he enseñado es la verdad absoluta. Todos tenemos que formar pensamiento bíblico y a veces vamos a pensar diferente de algunos pasajes de la Escritura. Ahora tenemos la base, tenemos el fundamento, tenemos lo que creemos, tenemos las cosas ciertas de la palabra de Dios, porque las cosas que podemos diferir no son tantas comparadas con aquellas que sí estamos seguros que son doctrina fiel, como Pablo la enseñó. Así que utilicemos esos fundamentos bíblicos para crecer en el conocimiento de la palabra de Dios. Y debería entonces también verse en los pastores que retienen esa base fundamental, la doctrina de la salvación, por supuesto que esto es lo primero, ¿sí? Con todo lo que lleva la doctrina de la salvación, debe ser clara en nosotros. Aún en las doctrinas de la salvación hay ciertas diferencias. Por ejemplo, solamente por ejemplo, pienso que Jesús no murió por todo el mundo. Murió por aquellos que habrían de creer, porque Dios es soberano y Él tiene preconocimiento de todas las cosas. ¿Sí? Ahora, hay otros que piensan que no, que Él murió por todo el mundo. Yo no me voy a pelear con nadie que piense eso. No hay razón para hacerlo. ¿Sí? Al final, la verdad va a ser sabida. Creo que sí estoy en la verdad creyendo eso, pero tal vez estoy pensando mal. ¿Sí? Aptos para enseñar, 1 Timoteo 3:2, aptos para enseñar, está literal allí. Es necesario que el obispo sea irreprensible, marido de una sola mujer, al final del versículo, apto para enseñar. Bien, esto requiere de mucho estudio, requiere de preparación. Es bueno, en todos los casos, tener la preparación académica, estar, en nuestro caso, instituto o FEU, prepararse es bueno. ¿Sí? Y quiero decirles por qué también es bueno. Porque lo que ustedes escuchen aquí puede cambiar si se los enseña un instituto o la facultad bíblica. Puede cambiar. ¿Está mal? No está mal. No está mal. Y voy a luchar con eso, pero toda mi vida creo. Hermanos, si hay diferencias, estudien. ¿Por qué? Porque tal vez yo no tengo razón, o tal vez lo que hemos creído no tiene razón. No son cosas que nos van a llevar a la perdición eterna. No son cosas por las que nos van a decir somos falsos. Son diferentes cosas que a veces se cree con la misma Biblia, pero que no tocan el tema de la verdadera salvación. Así que, retenedor de la palabra, apto para enseñar con los fundamentos bíblicos, pero tiene que ser también honesto en decir, hermanos, hay hermanos santos que me dan 1000 vueltas en mi conocimiento doctrinal que piensan diferente. ¿Podríamos decir eso? Tenemos que poder decirlo. Tenemos que ser humildes. Que no la sabemos todas. Que siempre hay alguien que sabe un poco más que nosotros. Capaz de exhortar y convencer. Tito 1:9. Tito 1:9. Para que también, hacia el medio, para que también, al dar la palabra, ¿no? Pueda exhortar con sana enseñanza y convencer a los que contradicen. Bien. Les puedo decir de mi historia que he luchado para aceptar algunas doctrinas. Mucho. Me llevó años algunas cosas. Pero al final la palabra me convenció. ¿Sí? Así no tengan miedo de eso. No tengan miedo de eso. Y aun si el pastor, en la gracia de Dios que tengamos, habla algo que no me suena bien, vamos a él y preguntemos. Porque él, si tiene capacidad para enseñar, convencer, ¿cuál es el problema? Tal vez no nos convence. Bien, él va a decir, adelante, vamos a ir juntos, que no pasa nada.
¿Sí? Ahora bien, podríamos nosotros mismos aprender esto, a ser capaces de exhortar y convencer. La palabra exhortar es la famosa palabra paracleto. La enseñó Juan Carlos el jueves pasado o el anterior. No, el jueves pasado porque fue el jueves que estuve. Esto es alguien que se pone al lado del otro. ¿Ha precisado de alguien alguna vez? ¿Ha recurrido a alguien para decir, ¿qué te parece que hago? ¿Qué te parece? ¿Cómo hago en este caso? Y esa persona se sentó contigo y te dijo, mira, mi pensamiento es este, tal vez sabe la Biblia, tal vez te da los principios bíblicos. Eso es paracleto. Si tú has hecho esto, eres un buen paracleto. Y si alguien lo ha hecho contigo y te ha conducido bien, también ha sido un buen paracleto. El pastor hace esto. Un creyente nunca debería ser una molestia para un pastor. Difícilmente un pastor aceptará que se hable mal de su gente, la defenderá, no propagará sus pecados, tratará de ayudarlo a salir del pecado, pondrá convencimiento en el corazón del que se ha desviado. Capaz de exhortar y de convencer. No todas las personas son iguales. No todas las personas son iguales. No en este tiempo, ¿no? Esto pasó hace como 50 años. Y así para que no diga, fue conmigo. No, solamente decir esto. Hay personas que son difíciles para tocar. Su carácter es difícil. Hay personas que solo critican. O hay personas que el 50% de sus palabras son criticar. Bueno, un pastor no debería cansarse de trabajar lo suficiente por el pecado de alguien. Y esto es solamente reconocernos a nosotros. Si yo voy a estar bajo el ministerio de un pastor, yo le voy a dar trabajo. No quiero hacerlo. Pero me gustaría que se acercara y me dijera, lo puedes hacer de otra manera. Que fuera mi paracleto. Así que, hermanos, estos son exámenes que tenemos que hacer. No un neófito, es algo muy importante. Un neófito es alguien recién plantado, alguien que no tiene experiencia, es una planta pequeña todavía, capaz que es una semilla todavía, no un recién convertido. Tiene que tener su tiempo de crecimiento, de maduración, tiene que prepararse para que el pastorado pueda ser algo que ese hermano esté soñando. Así que tenemos una cantidad de cosas para poder investigar, ¿no? ¿Está toda la presentación? ¿Está todo? ¿La presentación? ¿Se puede hacer un bosquejo de esto y mandarlo al grupo? ¿Sí? Muy bien, gracias, Mateo. Así pueden tenerlo todos, por lo menos lo que es más detallado. Y bueno, léanlo, vayan leyéndolo. Tenemos unos meses por delante para ir pensando, repensando, conociendo, en este caso a Daniel, y teniendo la gracia en nuestros corazones para él. ¿Esto es solo para los pastores? No es. Pudiera ser, hermanos, que esto tuviera que ser más visible en los pastores. Y tal vez no se ve, pero tendría que ser más visible que en los pastores. Así que, seriedad en esto y adelante. Si nos ponemos solo serios, no vamos a perdonar una. Pero si nos ponemos serios y lo hacemos con mucho amor, vamos a ver a un pastor que es el que queremos. Dios nos bendiga. Dios nos dé su gracia y nos ayude a aplicarlo a nuestras vidas. Tal vez, mientras examinamos, en este caso a nuestro candidato, cada una de estas cosas vamos a ir viendo, teniendo que ver si yo estoy cumpliendo con lo que pide Dios para un pastor. ¿Sí? Y si lo estoy viviendo, entonces voy a ir hacia él y decirle, estás mal en esto, ¿eh? Y si no, voy a decir, ¿te animas a ayudarme en esto? ¿Te animas a ayudarme?